Estamos viendo como el soporte de $79.000 ha entrado en acción en Bitcoin. Lo vemos a través de estas mechas largas en todas las velas japonesas. Hoy, como todos los días, vamos a hacer una previsión del movimiento del precio de Bitcoin para 7 días, utilizando la metodología que comprende dos partes. La primera, mediante acción del precio, soporte, resistencias y, como estás viendo, formas de velas japonesas, muy importante para determinar cuáles son esas zonas en las que va a tener una reacción el precio. Y luego, lo fundamental es buscar las estrategias, manipulaciones de las manos fuertes, es decir, ballenas, instituciones que son quienes de verdad hacen el mercado, quienes de verdad hacen este movimiento. Queremos ver lo que van a hacer, unirnos a ese movimiento y ganar. Vamos al gráfico. Ahora estamos en 30 minutos en Bitcoin porque quería que vieses estas mechas cuando se acerca a una zona de resistencia, en este caso una zona de soporte. Llamamos escalones a esas zonas de resistencia, a esas zonas de actividad en las que el precio siempre tiene una reacción. Tenemos que estar muy atentos a ese plano a través del cual se va a mover Bitcoin para ver estas reacciones. Vamos a volver, como siempre, a 4 horas. Pero ya sabes que en 4 horas es donde vemos la actividad para estos 7 días. Esta metodología la puedes usar en el largo plazo. Luego entraremos para ver un poco las zonas de Wyckoff en el medio largo plazo, y también las puedes utilizar, como hacemos nosotros, para 7 días y también en el intradía. Vamos a ver primero soportes y resistencias, que son zonas, como te he indicado, de reacción en las que siempre el precio va a tener algo que decir, es decir, o bien las manos fuertes van a manifestar de una forma clara su estrategia, o bien el precio simplemente va a rebotar y va a buscar la siguiente zona de reacción. Por eso es muy importante determinarlas bien. Te las digo para que las tengas en cuenta. Soportes, que los pongo siempre en azul para tener una visión clara. Ya ves que estamos viendo el gráfico y sin muchos indicadores, prácticamente ninguno, simplemente como vemos que se mueve el precio y los soportes, resistencias ya nos están dando muchas pistas. Te los digo: 74.000 por abajo soporte, 79.000 importantísimo después de la ruptura que vimos hace unos días, y ahora este retesteo que estábamos esperando y ha llegado un poco más tarde de lo esperado, pero aquí está. Por arriba 85.000, que es zona que podemos considerar de mitad de canal, pero que está empezando a tener entidad propia, y vamos a llamar canal ya directamente entre 79 y 85. Y luego la zona más interesante para 2026, que es la zona de 90.000. Va a ser el siguiente canal entre la zona de 85 y la zona de 90. Muy bien, ya tenemos puesto lo que son las zonas de reacción a través de las cuales se va a mover Bitcoin, y es justo lo que estamos viendo. Ahora vamos a analizar otra vez la forma de las velas japonesas que nos está dando el movimiento. El movimiento fue una vez de la ruptura muy clara, con velas, fíjate qué spread, tanto verde como rojo, muy grande en relación a lo que estamos viendo en otros momentos. Fue un spread muy evidente de ruptura. Tuvimos esa ruptura y no tuvimos retesteo, y vimos que el precio subía de una forma bastante agresiva buscando los 85. Pensábamos que no iba a haber ese retesteo, pero ya dijimos en los vídeos anteriores que el precio iba a estar jugando en esta zona de entre 79 y 85, y de forma sorprendente el retesteo lo hizo casi 5 días después, pero aquí está. Ha llegado el retesteo. Ayer fue un día ciertamente extraño de buscar ese retesteo con señales alcistas claras, pero el movimiento del precio yendo justo en contra, buscando soporte claro en la zona de los 79, y es lo que ha hecho. Ha empezado el día, tenemos este doble bottom, doble suelo en la zona de 79, y empieza a buscar el movimiento ascendente. Él entra dentro de una lógica del canal, y vamos a confirmarla siempre con volumen. Ya sabes que la acción del precio, formas de velas más japonesas más soportes y resistencias, que son escalones, nos dan la intuición de lo que puede hacer el precio. Ahora tenemos que buscar con volumen si esa intuición es correcta o no. Puede que con la intuición nos equivoquemos, y el volumen nos va a dar esas pistas, esa manipulación de las manos fuertes o estrategia, como quieras llamarlo. Vale, entramos en el volumen. Vale,
empezamos con el volumen simple, empezamos a ver los picos, que son las zonas por encima de 1.5, y como hemos dicho en estos vídeos anteriores, desde que se produjo la ruptura, hemos visto muchos picos muy seguidos, lo que nos está diciendo que hay mucho interés en esa zona y las manos fuertes lo están controlando, aunque cuando dejan de entrar las manos fuertes en ese control, el precio tiende a la zona de imán, que es la zona de 85, sí que lo han intentado controlar durante todo el movimiento. Hemos visto picos de volumen muy constantes, fíjate en esta zona con un spread bastante importante, pero luego seguido de estas dos velas también con un volumen importante, es 1.3, nosotros llamamos pico de volumen a partir de 1.5, pero cuando se aproxima a esa zona es evidente que también tiene algo que decir, y hemos visto una especie de martillo, entre martillo y doji en esta zona. Nos estaba diciendo que se iba a producir un cambio que pensamos que era un poco antes, pero se ha producido en este momento. El volumen es bastante más bajo, que es en el caso de que las manos fuertes ya no están entrando y vemos que se retiran y simplemente el precio tiende al imán. Una vez que ellas no controlan el movimiento o no quieren controlarlo porque lo dejan a su libre albedrío, el precio tiende a esa zona. El volumen nos está confirmando lo que estábamos pensando con la acción del precio. De todas formas, vamos a entrar en el volumen neto, que es la diferencia entre el volumen comprador y el volumen vendedor, importante en estos momentos, y el VP/VR. También te quería decir que si lo que haces es intradía, es decir, operaciones en el corto plazo, que puede ser 1 o 2 días o incluso scalping en unas horas, hay un exchange que suelo utilizar, se llama BTCC, y ahora está dando una promoción muy interesante, que con tu primer depósito te dan un 10% de lo que hayas puesto. O sea, si pones 200 euros te dan 20 euros, si pones 2000 te dan 200 euros sin tener que hacer nada. O sea, antes de operar ya tienes un 10% ganado, que todos los días no se ganan en el trading. Vamos a continuar con el análisis. Hemos visto, además, otra cosa que te quería decir es la forma que nos están dando los picos. Como ves, es una forma muy ordenada. Muchas veces te he dicho en los vídeos, me reitero, que cuando vemos algo muy ordenado, muy bonito al ojo, que responde a los parámetros de Fibonacci, es que las manos fuertes están detrás. Y esto es una línea muy clara en el que nos está diciendo que las manos fuertes están controlando este movimiento. Vamos a entrar con el volumen neto al que me he referido, porque es importante ver si hay alguna divergencia en estos momentos. Es decir, si hay, este es el cero, ya sabes que cuando este oscilador sube, nos quiere decir que el volumen comprador ha ganado, cuando baja, que el volumen vendedor ha ganado. Es importante porque hay veces que el volumen comprador, por ejemplo, está ganando y el precio está bajando, o al revés, el volumen vendedor está ganando y el precio está subiendo. Eso es una manipulación clara y va a haber un cambio en 2-3 velas de 4 horas, si lo haces, como te he dicho antes, en 30 minutos, 15 minutos. Pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que hay más entradas falsas porque hay más ruido. Hay que entrar muy fino, hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver si hay alguna divergencia. En principio no nos llama la atención, podíamos entender que aquí podía haber alguna divergencia, pero no la hay, es un movimiento normal, ha ido el oscilador justo con el color de las velas, llama ciertamente un poco la atención el oscilador cuando ha subido hasta esta zona y prácticamente el spread, aunque ha sido verde, ha sido muy pequeño. Es una especie de, no digamos manipulación total, pero sí que hay cierta actitud manipuladora, y ocurrió lo mismo en el siguiente martillo doji. En estos dos es donde podemos ver cierta manipulación. La manipulación en sí, en este caso no nos estaba advirtiendo de un giro, pero sí nos está diciendo que hay manos fuertes detrás y que el movimiento va a seguir a su estrategia. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver su estrategia. Y finalmente, en estos parámetros vamos a entrar en el VP/VR para comentarte una cosa muy interesante. Te he estado comentando estos días, también si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida, y si llevas ya tiempo te sonará esto que estoy haciendo, que es poner VP/VR para diferenciar estos dos canales, porque al principio entendíamos que era un mismo canal porque el precio fue muy rápido la primera vez que lo cruzó, pero
es tan largo que vamos a hacerlo en dos fases. Quiero decir, el canal entre 79 y 90. Es demasiado grande para considerarlo solo una fase y vamos a diferenciar entre la primera y la segunda, el segundo pase por esta zona. La primera será entre 79 y 85, que es en la que estamos ahora, y la segunda entre las 85 y 90, que es la que esperamos en no mucho tiempo, pero es una zona que va a ser muy interesante en 2026. Lo que te quiero decir es que ya sabes que este indicador lo que hace es decirnos la cantidad de volumen que se ha negociado para un precio determinado. Y como ves, en esta zona entre 79 y 85 hubo muy poca negociación porque el precio cuando pasó por esta zona lo hizo de una forma muy rápida. Poco interés, muy rápido el movimiento. Cuando llega a esa zona cerca de los 90, ya canal de 85-90, vemos como el VPVR aumenta mucho porque el interés es muy grande. También, evidentemente, este indicador nos está diciendo lo que pasó, se está refiriendo al pasado, es la negociación que ya ha habido, pero también podemos entender que se han quedado proporcionalmente order limits en el mercado esperando a que el precio llegue a esa zona. Las manos fuertes lo tienen en cuenta y aprovechan en su estrategia esas zonas que pueden tener para ayudarse en esos empujes o en esos frenazos que quieren hacer en el gráfico. Quitamos el VPVR y lo que te quería decir también, que te he advertido al principio del vídeo, es las zonas de Wyckoff cuando ponemos el gráfico en un plazo más grande. Vamos a poner, en vez de, ya sabes que estamos en 4 horas, vamos a poner una semana para que veas lo que ha ocurrido en el gráfico, para que veamos con más claridad lo que está ocurriendo. Vale, en este caso, cada vela es una semana, antes era 4 horas. Estamos viendo claramente las zonas que se han manifestado en la estrategia de Wyckoff. Y ya sabes que nosotros en este canal nos fijamos mucho en Wyckoff y en VSA. Wyckoff tiene 4 elementos que son acumulación, distribución, markup y Markdown. Si quieres entender todos estos conceptos de forma fácil y sencilla, he diseñado un curso, te he dejado el link en la descripción con un descuento incluido y te va a ser muy útil. Vamos al análisis. Hay 4 fases, una fase de distribución, una fase de Markdown, una fase de acumulación y una fase de Markup. Entra dentro de la lógica de las instituciones que lo que hacen es comprar barato y vender caro. Para comprar barato y vender caro tienen que comprar en una zona baja de cualquier, estamos en Bitcoin, pero esto vale para cualquier mercado. Tienen que comprar en una zona baja del mercado, luego lo que tienen que hacer es de una forma bastante rápida, porque ya no les interesa mover el precio a una zona superior y ahí vender. No sabemos nunca cuándo es la zona de acumulación, cuándo es la zona de distribución, pero hay pistas, que por eso estamos analizando siempre, que nos dicen ese momento. Una vez que ha pasado el movimiento siempre se ve mucho más claro, por eso quería ponerte una semana y para que veamos el pasado, para que veas lo que quiere decir. Empezamos aquí. Esto fue una zona de distribución en el que ya venían evidentemente una zona de acumulación. Vamos a empezar desde acumulación, así se ve mejor. Esto fue una zona clara de acumulación. Las manos fuertes llenaron sus arcas y en ese momento buscan una zona de distribución. Entonces el precio sube de una forma rápida y empiezan a distribuir. Y pueden hacer un juego para que, porque en todos estos movimientos, ya ves que cada vez es una semana, lo que quieren hacer es que el retail, gente pequeña como tú o como yo, piensen que el movimiento va hacia un sitio y en realidad están haciendo la jugada hacia otro. Juegan mucho con la psicología humana, con el miedo y con la avaricia, que son los dos elementos que mueven al retail. Muy bien, cogieron toda esa liquidez, lanzaron el precio hacia arriba y luego hicieron esa fase de distribución, intentaron hacer un engaño que normalmente se llama, cuando es en esta zona se llama Spring, cuando es en la zona de distribución se llama Markup, pero bueno, eso tampoco tiene importancia, y luego continuaron con su zona de distribución. En este momento ya habían vaciado toda esa liquidez, todo ese almacén que habían hecho, y aquí ya habían hecho su negocio y se habían hecho inmensamente ricos. En ese momento tenían las arcas vacías y lo que tenían que hacer es cargarlas otra vez. ¿Qué hacen?
vemos un markdown muy rápido, una fase que puede considerarse de distribución de lo que quedaba o de inicio de acumulación, es una fase intermedia, porque ya ves que no son elementos determinadamente claros, sino que hay que interpretarlos de alguna manera. En este momento hacen esa fase que podemos entender de acumulación, distribución o incluso de engaño, y luego ya viene el markdown definitivo y otra fase de acumulación. Esto empezó en febrero y ha acabado prácticamente en mayo. Estamos hablando de 3 meses. Son zonas muy grandes. Si reduces el gráfico puedes ver esta misma metodología que se produce en horas, en días, en semanas, siempre está ahí. Vemos esa fase de acumulación y ahora estamos en markup. Ahora va a empezar esa zona de markup en la que ya estamos buscando una fase de distribución. Esa fase de distribución muy probablemente sea en la zona de 90, porque hay, como hemos visto, orden limits y son siempre zonas muy interesantes, pero ya ves que puede variar un poco esa zona. Aquí sí que es zona de 90, pero aquí es un poco más arriba y aquí es un poco más abajo. Por eso hay que estar muy atento, pero lo que es la estructura de acumulación, distribución, markup y markdown siempre está. Si lo que te gusta también es aplicar esto en el intradía, aparte de BTCC que te da el depósito, yo en el canal VIP de Telegram doy 2 señales al día en las que yo considero que es el mejor momento para entrar, normalmente Bitcoin siempre, y otro activo que puede ser Solana, XRP, Ethereum, suelo cambiar, pero eso son mi base, Bitcoin y uno de esos activos. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo. Como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Muchas gracias y nos vemos mañana.